En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyas en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenan. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos con un mensaje más de San Pablo a los romanos y empieza, esta carta es dirigida obviamente a esta comunidad que está en Roma. Pareciera que es una comunidad de judíos un poquito radicales. La comunidad de los romanos es un poquito radicales en cuanto a las vivencias, en cuanto a la ley, ¿sí? En cuanto a la vida de todo este tema del cristianismo, pero son muy arraigados a este tema de la ley. Entonces ya empieza San Pablo como a atacar todo este lado de la ley, porque ellos revisan esa ley y condenan a los demás. Entonces, aquí viene San Pablo con todas estas frases donde les dice, si ustedes condenan a los que hacen el mal, entonces ustedes están haciendo lo mismo, porque ellos actúan mal al hacer esas cosas y ustedes actúan mal al decir esas otras. Entonces, por eso San Pablo empieza a darles como un uso de que entiendan, si yo actúo mal, si mi hermano actúa mal y yo lo condeno por eso, yo lo juzgo por eso, entonces yo también me estoy juzgando a mí mismo, porque yo no puedo juzgar. Entonces al juzgarlo a él, que está pecando, estoy pecando yo, que estoy juzgando. Entonces esa es, se llama una regla de tres, o se llama un silogismo, que San Pablo hace notar y le hace caer en cuenta a la comunidad. Nosotros no podemos despreciar ni juzgar a aquel que hace mal, porque entonces estamos dudando, y aquí viene una frase bien interesante en la cual acomoda San Pablo, estamos dudando de la bondad inagotable de Dios, de su paciencia, de su comprensión, y que quizás de la bondad que impulsa al arrepentimiento. O sea, ¿en qué sentido digo esto? Lo dice San Pablo. Cuando yo juzgo a alguien, entonces ya no le estoy dando la oportunidad de cambio. Y si no le estoy dando la oportunidad de cambio, entonces estoy diciendo que esa persona no va a cambiar. Y si estoy diciendo que esa persona no va a cambiar, estoy diciendo que Dios no es capaz de cambiar a esa persona. Entonces se fijan lo que hace una condenación. El condenar y el señalar, lo único que está diciendo es, Dios no fue capaz con esta persona. Esa es la segunda regla que San Pablo les hace ver. Entonces, la primera es, cuando yo condeno a los demás por hacer algo malo, entonces me condeno yo porque estoy haciendo también algo malo, haciendo lo mismo. ¿Sí ven? La segunda es, cuando yo condeno a los demás, también estoy diciendo de que Dios no es capaz de cambiar a esa persona, no fue capaz. ¿Sí ven? No le doy la oportunidad. Entonces, eso es la segunda vía por la cual San Pablo está diciendo. Entonces, y entonces viene el castigo. Todo aquel que haga el mal, pues tendrá tribulación. Y todo aquel que haga el bien, pues tendrá gloria. Y cualquiera, sea judío o no judío. ¿Sí ven? Acuérdense que es una comunidad, como les dije al principio, que está en Roma,
pero son de judíos muy radicales. Entonces por eso San Pablo dice, tanto judíos como no judíos, porque en Dios no hay favoritismo. Porque si hubiera favoritismo, entonces había desigualdad. No puede haber favoritismo porque en Dios no hay desigualdad. Entonces, esta primera lectura es una invitación para todos nosotros a, está bien, si hay alguien que no lo está haciendo tan bien, que lo está haciendo mal, pues a corregirlo. Es cierto, lo tiene que corregir y hay que corregirlo. Pero ¿de qué manera lo vamos a corregir? ¿Sí ven? La corrección es muy diferente al juicio. Hay gente que confunde el corregir al hermano con el juzgarlo, y eso no es lo mismo. Una cosa es corregirlo de una conducta y otra cosa es juzgarlo por lo que está haciendo. ¿Sí ven? No es lo mismo, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Y lo otro es que cuando lo condenamos, estamos diciendo que Dios no fue capaz de cambiar a esa persona. Entonces estamos dudando de la paciencia, de la bondad, de la comprensión y de todo lo que impulsa al arrepentimiento. Por eso no se puede juzgar, porque no hay productos acabados. Somos seres inacabados, que podemos ir en evolución y que tenemos que esperar hasta el último día. Y que todo esto aplica para todos, porque en Dios no hay favoritismo. El hecho de que nosotros seamos, entre comillas, más buenos que los demás, no significa que Dios nos quiera más a nosotros, porque para Él todos somos sus hijos, sin favoritismos. ¿Ok? Ahora escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y el amor de Dios. Esto debía practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Bien, este es un reflejo del Evangelio de Mateo en el capítulo 23, y es sobre el tema de los fariseos. Este es sobre el tema de los fariseos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con este tema de los fariseos es lo siguiente. Ellos apegados a la ley, entonces miren, pagan el diezmo hasta de las verduras. Imagínense, o sea, para que me entiendan, en la ley farisaica o en la ley judía se pagaba como un tributo, se pagaba algo por tener algo. Si usted tiene, supongamos, 20 huevos, entonces tenía que pagar un impuesto por esos 20 huevos, un diezmo. Entonces 2 huevos para el templo de los 20 que tengo. Entonces de todas las verduras tengo tomate, tengo cebolla, tengo cilantro, entonces también tengo que pagar un impuesto por estas verduras que tengo. Entonces Jesús les dice: ustedes lo hacen muy bien, hasta de las verduras pagan el diezmo, mire qué chéveres que hacen, pero olvidan la justicia y el amor de Dios. O sea, se pegan de lo mínimo. Usted se imagina pagar un impuesto por una papa, porque es verdad, si yo tengo 2 papas tengo que pagar impuesto, ¿cierto? Tengo que pagar el diezmo, tengo que dar una ofrenda. Entonces, hasta de lo mínimo ustedes hacen el diezmo, qué bueno. Pero descuidan lo más importante, la justicia y el amor de Dios. Y empiezan a decir, primero porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas, porque les gusta que la gente les haga reverencias, porque son como sepulcros blanqueados que no se ven, los cuales pasan la gente sin darse cuenta, o sea, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús? ¿De qué les sirve pagar todo esto cuando se creen más que los demás? ¿De qué les sirve cumplir con todas estas reglas cuando maltratan y pisotean a los demás? Y por ahí un doctor se sintió ofendido, pobrecito, ¿cierto? Como cuando uno se siente ofendido con lo que dice el padre, pobrecito, se sintió ofendido por lo que dije. Entonces viene y salta: maestro, nos estás insultando también a nosotros.
Yo creo que él pensó que Jesús dijera, no, con ustedes no es, disculpe, perdóneme, usted no me entendió. Pues Jesús se le salió lo colérico, digo yo aquí, y simplemente dijo, ay de ustedes, porque abruman a la gente con cargas insoportables y ni ustedes ni con la tocan ni con la punta del dedo. Y eso es bien interesante, porque es que a veces nosotros somos felices colocando reglas que nosotros no somos capaces de llevar. Y yo me voy a tirar en otra dimensión. A veces somos felices colocando reglas que, claro, como yo no las tengo que cumplir, entonces por eso las pongo. Definitivamente siempre he dicho que si uno no es capaz de sentir el dolor que tiene el otro, la vida que ha llevado el otro, la experiencia por la cual el otro ha pasado, usted no puede hablar. Usted no puede hablar, porque muchas veces hablamos sin experiencia, hablamos sin el corazón, hablamos ajeno a la realidad que nos está pasando. Y eso no vale, eso no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de hablar de esa manera? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no estoy viviendo el dolor del otro, no he sentido la experiencia del otro. Entonces, para Jesús es muy importante eso, y hay que tenerlo en cuenta en este día. ¿Sí? Es el pensar en el otro. Ahora conectemos la primera lectura con el Evangelio. ¿Por qué se conectan? Porque tanto San Pablo como Jesús están diciendo dónde está la diferencia. Estamos haciendo lo mismo. Si estamos haciendo lo mismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Si no estamos pensando en los demás, si no estamos tratando de hacer el bien para los demás, si no estamos ayudando a que los demás crezcan, si no tenemos esa paciencia para que los demás mejoren, entonces ¿qué estamos haciendo de nuevo y de extraordinario? No estamos haciendo nada de nuevo y extraordinario. Y si a veces tratamos de cumplir con las reglas de Dios, porque son las reglas de Dios, son las normas de Dios, son los preceptos, porque Dios mío, nosotros para los preceptos de Dios somos implacables. Es que Dios dice y es que lo tenemos que hacer y es que hay que hacerlo. Incluso o inclusive así se pase por encima de la caridad de los demás, por la dignidad humana. Yo siempre he dicho que el Evangelio no aplasta la dignidad humana, así sea una regla y un precepto, y eso lo dijo Jesús. Tantas reglas que había que cumplir, pero ¿por qué descuidan el amor, la justicia de Dios? ¿Sí ven? Y la regla hay que cumplirla, es que las reglas se hicieron para cumplirlas, pero que no pisoteen la dignidad del otro, que no acaben con el otro, sin dejar de ser justos y sin dejar de vivenciar el amor de Dios. Ese es el gran punto de este día. A nosotros se nos olvida eso. Nuestras reglas, nuestros preceptos apuntan a que se tiene que cumplir, les duela o no les duela, porque Dios los dijo. O sea, a mí no me importa, pero es que Dios lo dijo y hay que hacerlo. Está bien y es verdad, pero no se les olvide que no puede pisotear las reglas, o sea, no puede pisotear el ser humano. No, ¿dónde está el amor y dónde está la justicia? Hay cosas que se nos salen de las manos. Y ahí está la justicia de Dios. Ahí está la justicia de Dios. Este hombre come con pecadores. Yo no sé si todos los pecadores se arrepintieron, pero comía con pecadores y prostitutas. No dice la palabra que se convirtieron todos, pero aún así comía con ellos. ¿Es válido o no es válido? Entonces, es empezar a decir, venga, ¿estamos esparciendo la ley de Dios o el amor de Dios? Yo creo que es una buena pregunta para hacernos hoy. ¿Qué es más importante esparcir, la ley o el amor? Porque Jesús lo dice. Ustedes pagan hasta los diezmos de las verduras, pero olvidan la justicia y el amor. O sea, practican la ley excelente, pero ¿dónde queda la justicia y el amor? Yo pienso que es algo que siempre nos tenemos que preguntar. Siempre tenemos que estar pensando en eso, porque es eso lo que Diosito nos está diciendo hoy. Así que pidámosle pues al Señor en este día que nos ayude a tener ese tacto con los hermanos, a no abrir nuestra boca para juzgarlos, sino a tener misericordia, a tener compasión y a entregarlos a las manos de Dios. Él los va a cambiar en su momento, Él tiene poder para cambiar. No soy yo el que les voy a cerrar el camino, no es mi deber y no es mi posición. Se los confío en las manos de Dios cuando Dios haga la obra y cuando Él crea necesario, lo que Él quiera. Yo por ahora me encargaré de cumplir la justicia y el amor más que la ley, de esparcir
la justicia y el amor de Dios a todos. Y al mismo tiempo me voy a encargar de no ponerle cargas pesadas a la gente, que quizás yo no la puedo llevar, o que quizás como no tocan a mí, me doy el lujo de juzgar. No, simplemente voy a tener paciencia y misericordia. Si yo no he vivido esta situación, pues mejor no opino. Cuando la viva voy a opinar. A veces opinamos en situaciones que no hemos vivido y así es muy fácil. Cualquiera, no, una situación que yo no viví, la juzgo rapidito. Pero cuando yo la viví, la pienso antes de juzgarla. Y ese es el punto donde yo quiero llegar. Antes de juzgar, piense si ya viviste la situación. Si no la has vivido, no hables, porque te queda muy fácil juzgar. Pero si ya la viviste, seguro que tendrás mucho por decir, pero no para juzgar. Pidámosle pues al Señor en esta mañana que nos ayude en este día a tener ese corazón generoso, dócil, lleno de amor y lleno de justicia, con Dios hacia los demás. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.